yo conocí a Vallejo en el colegio. Me mandaron a leer algún poema de Vallejo y la verdad es que me impresionó muchísimo, ¿no? No recuerdo cuál o cuáles, pero sí efectivamente era algo diferente que nunca había leído. No sé si eran los temas o la forma en que lo decía, pero efectivamente me impresionó muchísimo, ¿no? Y bueno, luego lo dejé ahí. O sea, leía Vallejo, me impresionó y bueno, pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo hasta que llegamos a este libro, ¿no? Que surge a raíz en realidad de una convocatoria. La Embajada de Perú en España, junto con el Círculo de Bellas Artes de Madrid y me parece que incluso el Comercio de Perú y algún diario de allá, convocaron a un concurso internacional, una convocatoria sobre la vida de Vallejo en Madrid, ¿no? Específicamente el año 31. ¿Por qué? Porque era un periodo que no se había estudiado antes. Era como una especie de vacío que había en la vida de Vallejo, ¿no? Yo me encuentro con un Vallejo tremendo, ¿no? O sea, un personaje de película. Un hombre que tenía muchas facetas que los peruanos nunca hemos sabido, ¿no? Traductor, por ejemplo. Un Vallejo periodista, bueno, un poquito más conocido. Un Vallejo tertuliano de salones de café. Un Vallejo político y muy político. Entonces, comprenderás que eso fascina, ¿no? Y cuando ya conoces más, pues quieres saberlo todo. Cuando conoces a alguien o quieres conocer a alguien, pretendes saberlo todo, ¿no? Qué le gustaba, por dónde iba, por dónde caminaba, etcétera, de algún modo para comprenderlo también. Intentas entender la época, su ideología vinculada a un tiempo y un espacio, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, efectivamente, creo que las investigaciones, los estudios de Vallejo eran demasiado académicos, demasiado elitistas, con un lenguaje tanto pretencioso y engorroso, ¿no? Entonces la idea fue hacer una investigación simple, con un lenguaje que pudieran leerlo cualquier persona, de manera que si un día se publicaba, como que fue ahora, pudiera perfectamente cogerlo un ama de casa o incluso un estudioso de Vallejo y tener estas dos versiones en un lenguaje simple y llano, ¿no? Que puedan entenderlo todos. Un dato que a mí me parece interesante, sobre todo por el tema histórico, es que de algún modo yo llego ya a una conclusión definitiva de que Vallejo vivió en una calle que se llama Antonio Acuña y no en Alcalá 100, que es como todo el mundo, creo que, o sea, todo el mundo vallejiano tenía hasta hace un tiempo como referencia, ¿no? Incluso en esta calle, en Alcalá 100, ahora mismo tú puedes encontrar una placa donde dice aquí vivió el poeta peruano César Vallejo. Cuando realmente nosotros incluso hemos llegado a la casa donde vivió, que está cerca del Parque del Retiro, existe ese departamento casi tal cual como en aquella época, estamos hablando de 1931, no ha habido muchos cambios, con lo cual creo que es interesante, ¿no?, a efectos históricos. Yo creo que por otro lado también es interesante descubrir lo que acabas de decir tú, esa intensidad de ese año, ¿no? Ni yo me imaginaba, ni nadie, que Vallejo, digamos, fue o vivió de una manera tan intensa que produjo muchos más libros que en su etapa parisina, ¿no? En Madrid publicó como traductor 2 libros y como autor 2, un récord en un año. Y de hecho, esa es otra novedad quizás del libro, aunque ya se sabía, pero Rusia en 1931, que así se llama el título de su obra, es una obra crónica periodística, fue su libro más exitoso en vida, ¿no? Mira qué paradoja, él siendo poeta, su libro más exitoso en vida es uno de crónica periodística, pero así es la vida. Y eso que a Vallejo no le interesaba tanto este libro, ¿no? Lo hizo por un tema comercial, lo hizo para aprovechar el momento, el contexto. Había mucho interés por Rusia en ese Madrid, en esa España de aquel entonces. Y Vallejo, pues seguramente en coordinación con sus productores, con los editores,
decide escribir este libro, ¿no? Vallejo tuvo una relación de tú a tú, fue admirado por la élite literaria española, no tanto así por el gran público, es verdad. En aquel momento estaba Neruda, estaban otros, ¿no? Darío desde España, desde América, perdón, y él no era tan conocido, eso es la verdad. Con el libro que te acabo de decir, sí, pero en la élite literaria española, en la élite poética, era muy respetado. Entonces, en el libro encontrarán alguna información sobre, por ejemplo, su relación con Bergamín, con Gerardo Diego, con Rafael Alberti, con Federico García Lorca, el poeta español del siglo XX, yo creo, y cómo él ayuda a Vallejo a corregir incluso textos, lo lleva a los teatros con la gente, les presenta personas influyentes del teatro, porque en ese momento Vallejo quería también representar obras de teatro, ¿no? No lo logra, pero en ese interín, como te digo, se relaciona mucho con estos poetas pues de primer orden, ¿no? De España, ¿no? Yo creo que la labor del Fondo Editorial, en este sentido, hay que aplaudirla, felicitarla, no por mi libro, sino porque he visto, a raíz de asistir a tus oficinas y darme una vuelta por allí, que hay unas colecciones muy interesantes, están haciendo una labor muy bonita. Y bueno, y mi libro, bueno, es pequeño, se puede leer en un par de días, digamos que es fácil para también poder promocionar, si se quiere decir, la figura de Vallejo a través de su vida y llegar a su poesía, que es también muy interesante. En todo caso, sería un puente hacia su poesía y bueno, pues invito a la gente a que pueda también echarle un vistazo, ojearlo y comprarlo si quieren, ¿no?